tema de la prevención de riesgos laborales a cargo del ponente ingeniero Freddy Pedro Morán Valencia, quien es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como también es docente universitario. Un fuerte aplauso, por favor. Bien. Buenos días con cada uno de los presentes. No se proyecta, ¿no? Escape, no me acuerdo. Ajá. Bueno, ya es un tema técnico. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Espero que se encuentren bien, ¿no? En principio, disculpas un poco por el horario, ¿no? Había otras tareas que resolver temprano. Sin embargo, pues es importante para nosotros seguir con este proceso, ¿no? De fortalecimiento en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como ya indicaron, ¿no? Para todos, yo soy el ingeniero Freddy Morán, ¿no? Algunos probablemente ya me conozcan, algunos no, pero no hay problema. En el transcurso del desarrollo de este curso, vamos a hacer interactivo, no va a ser un monólogo, es un interactivo para poder precisamente ver las casuísticas, ¿no? O sea, qué es lo que ocurre en la realidad de cada uno del escenario donde ustedes se encuentran, ¿no? Recuerden que la seguridad y salud en el trabajo, que ha sido establecido mediante la ley 29783, está determinado, ¿no? Para todos los sectores, todos los rubros, ¿no? Y desde 1 a más trabajadores. Entonces, lo cual hoy en día vamos a ver justamente ese proceso, como en este caso los sindicatos, como en el caso de los trabajadores, ¿no? Deben de plantear, ¿no? Sus procesos, sobre todo en el momento de desarrollar, ¿no? el aspecto principal que viene a ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es ahí donde ustedes tienen, digamos, participación, presencia. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos participación ahí? A ver, alguien que ya haya participado, ¿no? ¿Por qué participamos en los comités de seguridad y salud en el trabajo? Sabemos, la clase anterior un poco vieron, creo, los aspectos generales, ¿no? De ese proceso. A ver, ¿para qué participamos? Opiniones. Para ser parte de la organización, la federación. Ya, a ver, más opiniones. Cualquier tipo de accidente que pueda haber dentro de obra. Para prevenir, ya. ¿Qué más? A ver, Para ser cumplir ¿qué hacemos cumplir? los reglamentos, las leyes que están hechas, ¿no? Para ¿En qué tema? el tema de seguridad. Ajá, eso hay que tener claro, ¿ya? A ver, por ahí atrás otras opiniones. Lo que ustedes consideren, compañeros. Para hacer cumplir la ley 29783. Sí, perfecto, ¿no? Pero ¿saben? Hay un aspecto mucho más principal, ¿no? ¿Por qué se establece la ley 29783? ¿Cuál es su fundamento, su motivo? ¿Cuál es? No solo eso, miren, ¿sabes cuál es? Es preservar, conservar, ¿qué cosa? Lo más importante. La salud. Y La vida. la vida, pues efectivamente, ¿no? O sea, como estamos, ¿no? O sea, nosotros entramos a trabajar así, ¿cierto? Con todas nuestras aptitudes, capacidades, ¿no? Y con todos nuestros miembros completos, ¿cierto? Caminando, ¿sí? ¿Y cómo queremos salir? Igual, ¿sí o no? Claro, con unas moneditas más, pero queremos salir bien, ¿sí o no? ¿Y para qué salimos bien? ¿A dónde nos vamos? A las cariñosas, ¿no? Ahí no. Claro, nuestro hogar, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos en nuestro hogar? Ayudamos a nuestra familia. ¿Sí o no? Le damos una oportunidad de mejora a nuestra familia, ¿cierto? A nuestros hijos, nuestras esposas, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los aspectos, precisamente, lo que se busca como objetivo del tema de la seguridad y salud en el trabajo. Es que nosotros, como personas, donde vayamos a trabajar, es que salgamos y podamos compartir con nuestra familia, ¿no? El poco tiempo que tengamos, es otro tema de discusión, ¿no? O 1, 2, 3 horas, pero esas 2, 3 horas de calidad, ¿cierto? Y con todas nuestras habilidades, ¿cierto? Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente dentro de este proceso, nosotros a las organizaciones o a las empresas, ¿qué le decimos? ¿No? Que es el otro concepto, ¿no? Del otro lado, ¿no? Es que es importante la seguridad y la prevención para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades no solamente de manera eficiente, sino lo más importante, que tienen que desarrollarlo con calidad. ¿Y cuándo desarrollamos nosotros con calidad las cosas? Cuando tenemos todas las condiciones, ¿cierto? ¿No? Las condiciones, o sea, que en mi trabajo yo tengo un espacio, ¿no? Que de pronto acá yo estoy en el campo dando una exposición, ¿no? Y que el organizador me dé una agüita, ¿cierto? Si no, ¿qué voy a hacer? Pues yo tengo que dar 2 o 3 palabras y me voy, ¿sí o no? Entonces, esas son las condiciones. Y eso es lo que ustedes tienen, o sea, tienen que, como sindicato, como miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es garantizar que todos los trabajadores, ¿no? tengan las condiciones mínimas para poder desarrollar sus actividades. Y eso repercute positivamente para la empresa porque ustedes van a trabajar con calidad, no van a estar pensando pues solamente, oh, mira, me falta un casco, un guantes, un lente, ¿no? Me faltan, no sé, pues otras condiciones, la maquinaria no funciona, no tiene mantenimiento, ¿no? Nos encontramos con una serie de situaciones con las que a veces no es parte de nuestras funciones, pero cuando estamos en la parte operativa, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar, ¿no? Resolver, ¿cierto? ¿Y qué hacemos a veces? Utilizamos herramientas hechizas, ¿no? Improvisamos en el momento, no tiene una guarda, ¿qué hacemos? ¿No? Vemos la forma, ¿no? Para poder trabajar, no hay acceso para ese punto. Tratamos de abrir, metemos la mano, no importa, sin ver, ¿no? Y estamos ajustando, ¿no? Desajustando, ampliando, ¿cierto? A veces trabajamos en esas condiciones. Entonces la idea un poco es que a través de la seguridad y salud en el trabajo se den las condiciones mínimas para que nosotros podamos compartir con nuestras familias y la empresa el producto que tenga lo tenga de calidad. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que sepamos un poco cómo vamos a intervenir frente a este proceso. Entonces, para ello es importante que nosotros tengamos algunos principios dentro del proceso de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce alguno de los principios de la seguridad? ¿Ya lo ha visto alguien? ¿Alguno de ustedes ha desarrollado un curso anteriormente en tema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Una charla, una capacitación, algo? ¿Es la primera vez que escuchan el tema de seguridad? Sí. Tú ya has escuchado antes, ¿ya? ¿Usted, compañero? Nunca. ¿Sí has escuchado? ¿Por acá? Primera vez. Primera vez. ¿Sí has escuchado? Un poco. Tú ya has escuchado varias, ya creo. ¿Por ahí? Primera vez, ¿no? Primera vez, ¿no? Entonces, es muy importante ello y justamente estas capacitaciones un poco sirven para poder nosotros homogenizar, conocer, ¿no? Entonces, los que ya han escuchado probablemente van a ver, ¿no? Algo van a recordar y los que no van a aprender. Entonces, uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener dentro de los principios, ¿qué cosa es? La prevención, ¿no? Eso es uno de los principios. ¿Y esta prevención qué significa? Como principio, es donde nosotros vamos a tomar todas las medidas, las contingencias para que no nos ocurra absolutamente nada, que es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Para la empresa y para los trabajadores, ¿no? O sea, de manera, digamos, igualitaria, puedan tener ustedes las mismas condiciones. Ese es uno de los principios. Otro principio, ¿qué podemos decir? A ver, ¿quién conoce algún otro principio? Es importante saber ya los principios, ¿ya? Y eso está en la ley y en el reglamento. Entre los primeros artículos nosotros tenemos estos principios determinados que son 10 principios, lo cual va a regir la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y entonces, frente a ello, hay un aspecto que nosotros tenemos que también entender, ¿no? Que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ver con aspectos, aquí, un principio de integridad. Este es un principio fundamental. Porque ¿qué vemos en el proceso de integridad? Que es lo que les decía al inicio, no todos, ¿no? De manera completa. ¿Qué vemos? Aspectos físicos, ¿cierto? Mental y social, ¿cierto? A ver, así, a manera de ejemplo nomás, un aspecto físico de la integridad, ¿cuál sería? Mis manos, ahí está, perfecto, ¿no?
Dentro del aspecto mental, ¿qué sería? Tranquilidad, ¿cierto? Porque a veces tenemos algunos jefes, capataces, ¿no? Que todos quieren resolverlo como presionando, gritando, ¿cierto? Condicionando, ¿no? Si no quieres, hoy día te vas, ¿no? Entonces yo mañana consigo 20 detrás de ti, así dicen, ¿no? Algunas veces, ¿no? Entonces estamos trabajando bajo esa presión, ¿no? Un aspecto, ¿no? Y en el aspecto social, ¿qué sería? ¿Cuál sería el aspecto social? A ver. Nuestra familia, ¿puede ser o no? ¿No? Es que o sea, la parte del entorno, porque no es parte del no interno, pero es nuestro entorno, es nuestra familia. Entonces, estos aspectos son los que nosotros tenemos que ver dentro del principio de integridad, ¿no? Físico, mental y social, ¿no? Para ello, ¿qué tenemos que garantizar? Lo que le decía hace un momento, el siguiente principio de la prevención, ¿cierto? Ya ustedes ya más o menos saben qué es prevención, ¿cierto? ¿Qué es prevención? Anticiparnos, ¿no? Anticiparnos para planificar, ¿no? Para que justamente no tengamos ningún tipo de accidente, ¿no? ¿Solo accidentes? Incidentes, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez han escuchado incidentes? ¿Alguna vez? Algunos sí, algunos no, ¿no? Hay que grabarnos esta palabrita. Todos nos cuidamos ¿de qué? De los accidentes nos cuidamos. ¿Y cuándo es un accidente? No necesariamente, pero ese sí es un accidente, ¿no? La incapacidad ya sería un accidente grave, ¿no? En este caso, accidente grave. Entonces, ¿cuándo es un accidente? Cuando tú ocurre, digamos, ya el daño. Ocurre el daño. Entonces, si te tropiezas y caes, ¿qué es? Un accidente, ¿sí o no? Un accidente. Ya te caíste, pues, ¿sí o no? Ahora, tú no sabes si te caíste y si eso te produce, hay distintos tipos de daño, ¿no? Porque te puedes caer al vacío, ¿no? Que puede ser un accidente, como dijo, pues, ¿no? Incapacitante. Puede ser un accidente leve, ¿no? Te caes y te levantas y continúas, ¿no? Les ha pasado mucho, ¿cierto? ¿Y han considerado eso como un accidente ustedes? No lo considero porque me caí y sigo haciendo mis actividades, ¿no? Pero llego a mi casa, tengo dolor, la rodilla de repente morada, ¿no? O de repente por ahí un cortecito, ¿cierto? O mi codo, ¿no? Entonces, ¿les ha pasado o no? ¿Y lo han informado? No, ¿cierto? Mira, estamos hablando de accidente, o sea, leve, ¿no? Donde que, menos, o sea, no hemos tenido ningún problema menos de 24 horas. Luego hay accidentes graves, donde ya tengo descanso médico de 24 horas a más. Y muy grave, como lo que dijo el compañero, ¿no? Ya donde es incapacitante. ¿Cuándo ustedes consideran que es incapacitante? A ver. ¿Cuándo consideramos que es incapacitante un accidente? Cuando era descanso médico. Cuando descanso médico, ¿qué hemos dicho? Claro. Grave, ¿cierto? Amputación. Ahí está, cuando ya tú empiezas, digamos, a perder una pierna, un brazo, un dedo, ¿no? Incapacitado, ¿cierto? O sea, no puede. Solo eso es físico, ¿no? Pero solo eso perdemos. ¿Qué más perdemos? No, pero hay otra vez, ¿qué más no perdemos? Puede ser la vista, puede ser la audición, ¿cierto? O sea, empezamos a perder también los sentidos, algunos, todo eso son incapacitantes, donde tú ya no vas a poder realizar las actividades, ¿no? De manera normal, ¿no? Entonces, esos aspectos es importante nosotros tener en cuenta, pero han visto que en el accidente leve no informan, ¿no? No informamos, ¿ya? Y ahí vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias. Pero ahí vamos a este externo, ya, entonces queda claro lo de accidentes. Casi todos lo hemos escuchado, ¿cierto? En radio, televisión, en nuestro trabajo, no todos accidentes. Pero incidentes, ¿es una palabra común? Los que han ya llevado algún curso, una capacitación, ¿no? O que participan en las charlas, o quienes escuchan las charlas en el trabajo, sí probablemente han escuchado sobre incidentes, ¿cierto? Incidentes. Pero ¿qué es un incidente? Ya es lo más importante, más allá del término. ¿Qué es un incidente? Ocurre antes del accidente, efectivamente, ¿sí? ¿Lo tenemos claro?
Un incidente que ocurre antes del accidente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué sería? A ver, un ejemplo. ¿Que se puede prevenir? Ya se pudo prevenir, pero estamos hablando del incidente. Un material mal apilado. Un material mal apilado. Ya, ese es orden. Ay, ay, ay. El casi. ¿Casi qué? No. Ya sabemos que el accidente fue casi, pero está bien. Pero ¿qué sería? ¿Casi qué? Casi me caigo, casi me corto, casi me golpeo, casi me resbalo, ¿no? Eso es donde que tú, o sea, te resbalas y no te caíste, se te resbalaste pero no te caíste, ¿no? O de pronto estás cargando algo y tambaleaste, ¿no? Pero no te caíste, ¿cierto? O algo cayó y casi. Ahí está, o algo cae y casi me aplasta, ¿no? Una cosa. ¿Cuántos, a ver, aquí, ¿a cuántos les ha pasado ese casi? Levanten la mano nomás. 100%, ¿sí o no? Casi me voy al banco, Casi. ¿no? Entonces es una cosa así, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? De este proceso, ¿cuánto han informado? A ver, levanten la mano, ¿cuántos han informado de esto casi? Casi nadie. Normalmente nadie, ¿cierto? O sea, si los accidentes, miren, la estadística, estamos sacando acá estadísticas, rápido nomás, o sea, los accidentes leves, que hemos visto hace un momento que donde te caes y te levantas y sigues, ¿sí o no? Chameando. Algunos informan, estamos hablando de informar, algunos. La gran mayoría no, estamos hablando acá, el 95% de acá no informa, solo el 5% informa. Y los casi, el 100% no informa. ¿Ya? Y así progresivamente, ¿no? Recién informamos cuando de pronto ya le aplastó, ya, o sea, de repente no se puede mover, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, y ahí vienen justamente los grandes problemas, ¿no? ¿Saben por qué? Porque, de acuerdo, y hay una estadística incluso, para que ocurra, ojo, un accidente mortal, ya un accidente mortal, para que ocurra este accidente, tiene que haber habido antes, en ese mismo lugar, en ese mismo punto, ha tenido que haber por lo menos unos 300 accidentes. Accidentes, para un accidente mortal, 300 accidentes. O sea, en ese punto, antes que le pasara algo a determinado compañero, ha habido 300 accidentes. Pero estamos hablando de la misma zona o una área específica. No, de la misma, estamos hablando de un área específica. Claro, lógico, un área específica. O sea, donde ocurre, pues, ¿no? De pronto un aplastamiento, no es que ocurra, o sea, ocurre eso, ¿no? Ahora, y antes de eso, antes de los accidentes, ¿qué cosas están? Los incidentes. ¿Y cuántos incidentes crees que han ocurrido? Casi 1000 incidentes. ¿Se dan cuenta de la estadística? O sea, cuando ocurre accidentes, no es que, no, pero recién ocurrió. No. Han habido para eso incidentes. Luego, accidentes leves. Luego, accidentes graves, hasta llegar a un accidente, hasta llegar al aspecto mortal. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Informar los accidentes, ¿cierto? Hacer una estadística de todos estos problemas. Claro, en algunos centros de trabajo probablemente sí exista, digamos, un proceso de seguimiento de seguridad, pero en muchos otros no existen. ¿O me equivoco? Yo imagino que ustedes son de distintos rubros de trabajo, ¿no? Pero disculpa. Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Javier Saldarriaga. ¿Qué tal, Javier? Mira, lo que pasa ¿De dónde es que nos visitas, Javier? ¿De Yo dónde? soy del Callao. Del Callao, perfecto. Lo que pasa es que a veces no se informa porque la misma empresa hace el seguimiento al trabajador para quizás después votarlo o sacarlo de la empresa. Yo soy supervisor de un almacén, Ya. el cual también me ha pasado lo mismo con usted, ¿no? Muchos compañeros no me informan porque estará la represalia de la empresa después. No dicen, vamos a ver por qué te caíste, por qué se cayó ese material, qué pasó. Culpan primero al trabajador y después ven lo que ha pasado. Primero toman fotos al que estuvo caído, no sé, el que se cortó un dedo quizás, pero no preguntan el por qué. Claro. No dicen el por qué la máquina falló la máquina, no le dimos el mantenimiento a la máquina respectiva para que no suceda esto. No, al trabajador de frente la culpa. ¿Y qué me queda? Prefiero quedarme callado para que no me culpen con más frecuencia esto, ¿no? Así es. Efectivamente,
Precisamente aquí, compañeros, es lo que nosotros tenemos que tener algún aspecto importante. Y es por eso que de repente ustedes están participando, tienen ese privilegio de estar aquí, ¿no? Porque a veces la seguridad tenemos que dejarlo todo a la empresa. La seguridad a veces tenemos que asumirlo desde nosotros, ¿cierto? También este aspecto. No, con eso no decir, como dice el compañero, ¿no? El trabajador es el culpable, no. Y los explico en el término a veces de sindicatos, ¿no? ¿Qué ocurre? La empresa puede llevar una estadística, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado accidente cero, ¿cierto? Y tratan de llegar al año, ¿no? Y decir cumplir, pero ustedes como trabajadores, ¿eso es cierto o no es cierto? No. Imposible, ¿sí o no? Imposible. Pues. Entonces ahí obviamente, ¿qué falta? Falta generar una cultura de seguridad, tanto para la organización, ¿no? Y tanto para los trabajadores. Y cuando digo que ustedes pueden asumir este proceso, ustedes tienen en cada punto de trabajo, que tienen sus miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? ¿Tienen miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? No, sí tienen, ¿cierto? Sí tienen. ¿Qué es lo que yo sugiero y yo recomiendo, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? Llevar sus propias estadísticas. En tal punto ocurrió tal cosa y así. De tal manera que cuando existan estas reuniones, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede exponerse. De tal manera que con algún momento existe una investigación X, ¿no? Porque a veces de no llegar a esta práctica ocurre un accidente, lamentablemente va a ocurrir, ¿no? Entonces se va a tener ¿qué cosa? Que precisamente informar, y ustedes ya van a tener esa información, ¿no? Entonces, si no les escucharon, perfecto, no me escuchaste, ¿no? Pero yo sí tengo esta data. Ustedes tienen ocurrencia, fecha y más allá del nombre del trabajador, ¿eh? Porque la idea, ¿qué cosa es aquí? Como dice el compañero, no es a quién, ¿no? Culpar, sino también el tema es las ocurrencias. Ahora, ese es un lado, pero también ocurre por otro lado, y ustedes lo saben muy bien, ¿no? Porque yo también he trabajado pues en distintos sectores, existen trabajadores que van al lugar buscando el accidente, ¿cierto? Sí. ¿O me equivoco? También es otra realidad. Y a veces, muchas veces, de repente la empresa, ¿no? Va por ese lado, ¿no? No, es que ellos, como lo que tú dices, ¿no? Concepto, ¿no? No, ya ellos buscan, se han accidentado porque quieren, una cosa así, ¿no? Probablemente lo han escuchado en algún momento, ¿no? Cuando ocurrió alguna situación. Entonces, cuando eso ocurre, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que identificar, ¿no? Identificar porque en realidad son malos trabajadores, ¿no? O sea, no van en busca y esas malas prácticas finalmente nos termina afectando a todos porque no nos hacen caso, porque creen que todos buscamos accidentarnos, ¿para qué? Para tener el descanso médico, dicen, ¿no? O sea, y eso no es una práctica correcta, ¿no? Y ahí también igual, como le digo, cuando ustedes llevan esa estadística interna, ustedes mismos van a identificar, ¿no? Quiénes son, por cuál, y ha habido así, ¿eh? Y la verdad que a mí me ha tocado muchos trabajadores así, y bueno, obviamente hay que conversar, hay que activarlos a un proceso de concientización también. Entonces ya si no entienden, ya pues la verdad la situación es compleja, ¿no? Pero si entienden, ¿no? Se van corrigiendo, van mejorando, entonces la situación también va, ¿no? Y tiene que ser mutuo, por eso dice, o sea, otro de los principios es que la seguridad es un aspecto mutuo, ¿no? Donde que no solamente esperemos a que llegue el ingeniero Soma, el prevencionista, ¿no? Que nos esté llamando la atención, que nos esté diciendo, sino a veces es entre nosotros mismos, ¿no? Compañero, utilice su EPP, utilice, ¿no? su mecanismo de seguridad. Entonces, ahí viene justamente el proceso, ¿no? Obviamente no estoy diciendo con eso que el sindicato tiene que estar detrás de cada uno de los trabajadores, ¿no? Sino a veces concientizar a los propios compañeros para asumir la seguridad de forma integral, ¿no? Y con ello uno ya va con fundamento, pues, ¿no? Dentro de sus organizaciones va con fundamento, ¿no? Porque ya eso es algo que no se va a ver. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Primero es eliminar ¿qué cosa?
No, los riesgos, efectivamente, ¿no? ¿Qué tenemos que eliminar? Los riesgos. Eliminar y minimizar, ¿no? Porque al final, tomando las medidas de control, que es lo que quería llegar aquí, pero tomando las medidas de control, nosotros vamos a mejorar. No solamente como personas, como trabajadores, sino con nuestra organización, ¿no? Porque si la empresa donde estamos crece, las oportunidades van a crecer, ¿cierto? Ya no vas a ser solo supervisor, ¿no? De repente por ahí ya llega a ser jefe, ¿no? De un área, ¿no? Van a crecer los almacenes, ¿no? De pronto no hay un solo punto, hay otros puntos, ¿no? Entonces la situación cambia, ¿cierto? Porque no solamente por un tema de oportunidad de trabajo, sino a veces por el mismo desarrollo que están generando ustedes. Entonces el trabajador contribuye de una manera muy importante en el crecimiento y en el avance de las empresas, ¿no? Quizás ustedes escuchen otro concepto, ¿no? Donde no, pues no, el trabajador solamente viene, hace su actividad y se va, ¿no? Pero no es así, ¿no? Los que hacen desarrollo y sindicato, ¿cómo es? También hacen vida, ¿cierto? Al interior de la organización, ¿no? Preocupándose precisamente ¿para qué? Para que avance, ¿no? la empresa. ¿Y qué cosa puede haber en el tiempo? Trabajo, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? Todo lo que queremos, ¿qué cosa es? Que haya trabajo, ¿o no? Porque a través del trabajo podemos sostener a nuestra familia. Si no hay trabajo, no hay forma, ¿cierto? Entonces ahí va la cosa, ¿no? Entonces mira lo que yo les decía, ¿no? Que además, bueno, de proteger, ¿no? Tenemos que priorizar, ¿no? La salud y proteger el ambiente, proteger la propiedad, ¿no? Que estos van directamente los trabajadores que son ustedes y la familia, ¿no? La familia, que obviamente los empleadores, ¿no? Y también propiamente el mismo Estado que va creciendo entre sus capitales, ¿no? Ya hemos visto nosotros un poco la ley, hace un momento, de la ley 29.183, donde el empleador tiene, digamos, el principal propósito, ¿qué cosa? De dar ¿qué cosa da del empleador? ¿Qué da? No, el trabajo no, pero ¿Simplemente seguridad? ¿O simplemente seguridad? Seguridad, facilidad, la seguridad. Ya puede ser, pero hay un tema, ya hace un rato les dije el término. ¿Qué da el empleador? Ya, eso, pues, ¿no? Que te vas a llevar acá el caramelo, ¿no? Las condiciones, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que tiene que dar el empleador? Las condiciones. Es muy importante los términos, ¿ah? O sea, para eso vayan tomando nota, ¿no? Algunos términos que eso venían en el examen a finalizar, ¿ah? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos da la empresa? Las condiciones, ¿cierto? Entonces, con las condiciones que nos da, nosotros trabajamos. Si no tenemos condiciones, trabajamos de forma insegura, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bien, nos dan las condiciones la empresa, perfecto. Los trabajadores que hacen tienen que participar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no solamente utilizando EPPs, sino participar también dentro de las charlas, dentro de los cursos, ¿no? Participar, digamos, dentro de propiamente de la actividad, indicando, ¿no? Que no hay que generar inseguridad, de que hay que tener orden y limpieza antes, durante y después, ¿cierto? Todo ello viene de parte de los trabajadores, ¿por cierto? ¿Qué pasa con algunos trabajadores? Sacan todas sus cosas, trabajan, se van por encima, no hay problema, ¿no? Todas sus herramientas están ahí y recién al finalizar ordenan, ¿no? Nada más. Pero no, tiene que ser antes, durante y después, ¿cierto? Bien. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? El Estado lo que tiene que hacer es fiscalizar, garantizar, ¿no? Controlar, ¿no? En el marco de la ley 29.183, que tanto el empleador como el trabajador cumplan con todas las medidas de seguridad. Entonces, eso, digamos, tiene que ser un trabajo conjunto. Bueno, esa es la teoría. Ahora, lo que ocurre en la práctica, ya bueno, ahí tenemos que ver. O sea, ya en un proceso de análisis, propiamente desde el punto de vista del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el punto de vista de los sindicatos, ¿no? Ya ahí tiene que haber pues determinadas situaciones de análisis por el comportamiento de cada uno de ellos. Particularmente, he recibido muchas veces quejas u observaciones del desarrollo, por ejemplo, de la SUNAFIL en determinada región, ¿cierto? Donde a veces no cumple su rol de fiscalización o muchas veces pues termina
dándole la razón a la empresa, ¿no? A pesar de las pruebas que pueden existir, ¿no? O sea, a veces ocurren esas situaciones que manifiestan, ¿no? Propiamente sus sindicatos, ¿no? En el caso del empleador, bueno, ya muchas veces, como expuso hace un momento, se indica, ¿no? Que no dan todas las condiciones, no garantizan, y más lo que buscan es a veces cómo entrar a un proceso de despido, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Porque miren, ya una vez en una de las actividades que estuve, ¿no? Vino el jefe de operaciones y me indica, ¿no? Ingeniero, este fin de mes voy a despedir un grupo de personas y quiero que me indique la lista, ¿no? De todos los que están incumpliendo inseguridad para pasarlos a despedir. Y lo primero que digo, pero la función de la seguridad no es preparar el despido de las personas. O sea, nosotros como seguridad lo que nosotros hacemos es la prevención para que esas personas no puedan necesariamente, no es mi función. Si usted tiene algunos otros elementos, no, tiene que multarlos o tiene que sancionarlos, bueno, sancionarlos, tiene que sancionarlos para esto, ¿no? Pero tenemos un reglamento y en ninguna parte del reglamento dice, o sea, que tú lo vas a despedir por este proceso. No se puede. Y así, me negué. Yo también como digamos, personal, como trabajador, también tengo derecho a la negativa del trabajo, ¿no? Entonces yo le dije, no, yo eso no voy a hacer, porque no es parte de mis funciones. Y eso es una de las cosas a veces como ocurre, ¿no? Quieren utilizar a la seguridad para finalmente terminar de pedir, sancionar a algunos trabajadores, ¿no? Como dice el compañero, ¿no? Entonces ahí ven, pues, ¿no? Claro, ¿quién más se quejó? ¿Quién más esto? ¿Quién más es el que, ¿no? Está participando en las charlas? ¿Quién es los que están en las formaciones? ¿Quién está indicando de los procesos? Y eso no es correcto, efectivamente sí ocurre. Y entonces, y por parte obviamente de los trabajadores, es lo que hace un momento le decía, ¿no? Donde también hay trabajadores que van precisamente a buscar la inseguridad, porque no sé de dónde aprendieron o quién les indicó de que mediante los descansos médicos, ¿no? Ellos van a ir cobrando y sin trabajar, una cosa. Entonces, eso no es una práctica correcta, ¿no? O sea, porque en algún momento te puede salir mal el cálculo de tu accidente, ¿no? Y puedes terminar incapacitado, ¿no? Entonces, ya ahí la situación es también compleja. Entonces, tenemos que analizar desde todos los puntos de vista para poder también entender justamente el proceso de la prevención y también entender el principio de responsabilidad, que es otro principio. ¿Cuántos principios ya les he dicho hasta ahorita? No, a ver. 3. Prevención, integridad, responsabilidad, ¿cierto? Miren, se dan cuenta cómo vamos desarrollando y van saliendo ya todos estos procesos, ¿no? Por eso digo, vayan tomando nota, ¿no? Entonces, aquí obviamente ya cada uno ocupa sus funciones que corresponden, ¿no? Ustedes cuando van a su lugar de trabajo, muchas veces han visto la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y si no han visto, les han hablado, ¿no? De la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta política tiene que estar en un lugar visible. Visible, o sea, ustedes ingresan al trabajo, obviamente se encuentran un primer cartel azul que dice FP es obligatorio, ¿no? Ya esa es la primera parte. Una vez que pasas esa puerta, ¿qué viene? Ya viene, digamos, ya conoces la empresa por dentro, ¿no? El mapa. ¿Perdón? No, ese es el mapa de riesgo. Pero lo primero que ustedes tienen que encontrarse es con la política de seguridad y salud en el trabajo. Es un cuadro grande, ¿no? Donde está establecido, donde tiene que estar establecido justamente el compromiso. ¿Quién firma esta política? El gerente. Entonces, que es la máxima autoridad de esa sede, ¿no? O sea, o de la empresa, ¿no? Entonces es el gerente quien firma esa política y se compromete a cumplir con determinados asuntos. Entonces ustedes cuando actúan desde el sindicato o desde el comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que tienen que revisar primero?
la política de la empresa. Eso es lo primero que tienen que revisar, porque de esa manera ahí ustedes van a leer, ¿no? Aquí esta política, ¿no? Me comprometo yo a cumplir con toda la normativa, disposiciones vigentes, ¿va? La prevención, se logra así, todo, ¿no? ¿Qué es lo que busco? ¿Sí? Ingeniero, ¿el comité puede pedir esto que esté plasmado, como dice usted, en el portón de la empresa o en el interior de la empresa? Ya. Buena pregunta y buena respuesta. Ahí ya te dio la respuesta. No lo he escuchado. Sí. ¿Qué indicó? Eso está determinado en la ley y el reglamento de la 29783, la 005 TR 2012, ¿no? Y todas sus modificatorias. Ya está determinado, por eso les decía, ustedes cuando ingresan a cualquier organización, tienen que tener su política de seguridad social en el trabajo con uno de los cuadros. Y es más, o sea, en muchas empresas están así grandes, y tiene que ser visible. Dice claramente la norma. O sea, esto es un tema de ley, que la ley dice que tiene que ser visible, tiene que estar en un lugar principal, o sea, en el ingreso de toda empresa, ¿no? Su política de seguridad social en el trabajo. ¿Me puedo entender? Incluso para alguna observancia, un documento a la empresa también se toma la política como parte, no lo adjunta. ¿Sabes qué? Tal párrafo no has cumplido, ¿no? O sea, como para argumentar, ¿no? Dar fuerza a nuestro pedido, reclamo. Así es, efectivamente. Entonces, cuando ustedes empiezan dentro de cualquier organización, no solamente como sindicatos, sino como trabajadores, o sea, como un trabajador común, ¿no? Siempre tienen que basarse en esto. Ahora, ahí puede ver solo la política de seguridad, puede ver la política SOMA, o puede ver otra, infinidad de políticas. Hay política de la alcoholemia, la política, ¿no?, de la negatividad del trabajo, ¿no? Hay la política de seguridad, o sea, dentro del marco de la seguridad hay varias políticas a veces, dependiendo del rubro donde estén, pues, ¿no? Si están en minería van a encontrar varias, ¿no? Si están en construcción van a encontrar también varias. Entonces, eso es importante, o sea, ustedes tienen que, por eso, como decía el compañero, es ustedes, el primer documento que tienen que revisar y saber es la política. ¿Qué compromisos está asumiendo la organización? ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Una cosita, Claro. aparte de esa política, por ejemplo, en la empresa donde estoy laborando, creo que a partir de julio va a empezar el tema de alcoholemia. Parece que quisiera saber si hay una política de alcoholemia. No, eso, por eso. Ahí te paso- Sí, sí existe la política de alcoholemia, ¿no? O de alcohol cero o algo así, dependiendo cómo le nombren, ¿ya? Pero justamente para hacer el control del alcohol, ¿no? Entonces, esa política, algunos ponen alcohol y drogas, a veces le ponen, ¿no? Claro. Ya, entonces eso, de ahí la organización tiene que, ojo, cada política que saca la empresa tiene que luego hacer reconocimiento a todos los trabajadores y tiene que entregarle la política a cada uno cuando ingresa a trabajar, o cuando se aprueba una nueva política, tiene que entregarle uno a cada uno. Bueno, hoy en día ya existe la virtualidad, así es que te lo puede pasar por WhatsApp, por correo, ¿no? O sea, distintas formas, ¿no? Pero siempre tiene que estar publicada. La política de seguridad es así, tiene que estar publicada. Las otras políticas te la puede pasar por ahí. Y es más, al momento de entregártela, ¿qué tiene que tener la empresa? Un registro, donde te va a decir, mira, ya tienes la política, firma acá. Te hace firmar. O a veces ustedes cuando ingresan les hacen firmar como 10 documentos, ¿no? ¿Les ha pasado eso en Soma o no? Firma 10 documentos de tal cosa, ¿no? Y tú no sabes qué estás firmando a veces, ¿no? Pero te están dando un grupo de documentos, entonces ahí ustedes tienen que leer, ¿no? ¿De qué trata esto? A ver, y me estás entregando o no me estás entregando, ¿no? Porque yo también tengo que saber. Entonces ahí ustedes tienen que ver todos esos aspectos. Así es que todas las políticas que existan, tiene que haber entrega, difusión y firma y registro. Bueno, ustedes firman. Sí recibí tal política, ¿no? Cuando pase alguna situación, la empresa va a sacar esos documentos. Mira acá, yo sí le entregué. Acá está su firma. ¿Tú qué vas a decir? No. Y te vas a decir, pues otro tema que tú no hayas leído, te va a decir. Entonces, ojo que es muy importante las cosas que a ustedes les entregan o las cosas que ustedes firman también. Y ahí, por eso es importante estos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahí queda claro? Ya está.
pregunta de examen, ¿no? Bueno, dentro de este proceso hay otro aspecto que también les van a dar a ustedes, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno, el RITS, ¿cierto? ¿Ustedes han recibido el RITS? Sí. Ese es otro tema. ¿Han recibido? Sí, ya está. La mayoría ha respondido sí. ¿Y se han dado cuenta que dentro del RITS está la política? Sí está la política, ¿cierto? Ahí está. Ya te entregaron la política, ¿ves? Te das cuenta. Ya. Dentro de ese RITS, sabes que hay sanciones. Eso sí habrán leído al menos. Al menos habrán ido a la última parte de frente y sanciones, lo más importante. ¿Sí? ¿Qué cosas sí debo, qué cosas no debo? No me acuerdo, ¿cierto? ¿No? Entonces, hay reglamentos, probablemente en algún trabajo que han estado antes o pueden estar después, donde todavía no incorporan a veces sanciones, ¿no? Entonces, ¿te pueden o no te pueden sancionar? Si no están las sanciones dentro del reglamento. No debería, sí. Bueno, una consulta. Como dice Rodrigo Tipe y pertenezco a la Federación Internacional de Secretaría. Lo que pasa es que nosotros en el reglamento interno del trabajo, de la empresa que tiene, el horario de trabajo no se acopla al trabajador. ¿En qué forma? O sea, su horario es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y 10 de la... El otro turno es hasta las 4 de la mañana también igualito. Ya. Entonces, a las 4 de la mañana no puede salir pues, del trabajo. Claro, Entonces, no cuando podría. nosotros hicimos que podemos entrar a las 10 de la mañana, 10 de la noche, pues nos aceptó, pero con una condición de que, pues, que la empresa, si requiere algo, que no tenemos que acoplarnos a ellos. Bueno, en todo caso, lo que tiene que hacer es darle las condiciones, ¿no? Claro, mi horario de salida es a las 4, ¿no? En algunos casos vas a encontrar carro, en otros casos no, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles podrían ser las ideas ahí? Por ejemplo, esbozamos rápidamente, ¿no? ¿Qué ideas podrían haber para yo salir y poder, digamos, ir a mi domicilio? Nosotros pedimos una movilidad. Movilidad, Una ¿cierto? movilidad Claro. o seguridad para ahora de salir, porque a nosotros nos han asaltado. Ahí en el transcurso del camino nos han asaltado. Entonces, al transcurso de eso, pues estamos un documento como sindicato, en la cual ya entramos a trabajar el día de la noche hasta las 7 de la mañana. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, sí, obviamente lo que nosotros desde el punto de vista de organización siempre vamos a decir, ¿no? Todo trabajador que viene y se acondiciona a nuestro sistema, ¿no? Ya sea de seguridad, de trabajo, de organización que tenemos, ¿no? Se acopla, perfecto. Pero para eso, ya previamente ya te han hecho el conocimiento, ¿no? Si tú has ingresado a trabajar bajo esas condiciones, ¿no? Porque ya has aceptado las condiciones. Pero si ya en el proceso, de pronto tú tenías un horario y en el proceso te cambian, si te cambian, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber las condiciones para ese aspecto, ¿no? Y eso debería discutirse dentro del reglamento y dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque como te están cambiando las condiciones, ¿no? O te están cambiando el horario, entonces te tienen que dar todas las condiciones, como indicaron ustedes. O me pones seguridad, o me pones movilidad hasta cierto punto, ¿no? Donde en cierta forma pues ahí digamos mayor concentración de personas, ¿no? O entre que salgas y todo ya se hace 4:30, 5, donde hay mayor movilidad también, ¿no? O sea, mayor desplazamiento de personas, ¿no? Entonces sí es importante esos aspectos, llegar a esos acuerdos, ¿no? Internos. Pero ¿quién garantiza ello? Es la organización. Eso es lo que tiene que tener. Ahora, esos temas son temas que sí se pueden discutir dentro de la seguridad y salud en el trabajo, más allá que el sindicato lo exija, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también puede exigir, porque eso es condición de trabajo. Hay una discusión, ¿no? Que al menos en nuestro país todavía viene desarrollándose, viene todavía incluso gozándose. Es el proceso de desde cuándo o desde qué momento la empresa asume la seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los miembros de su organización, porque ojo, hablamos de trabajadores, pero no solamente es la mano obrera, o sea, los ingenieros, ¿no? De los mandos medios y altos también son parte de la organización, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, los terceros también, pero en este caso son los que trabajan directamente en este tema que quiero exponerle, ¿no? Entonces, el tema no solamente a veces es para los obreros, ¿no? Sino a veces también es para todos. Hay una discusión que está pendiente, que es
¿Desde cuándo se asume la seguridad y salud en el trabajo? ¿No es el comité paritario? No, acá hay otro tema. Desde que atraviesa la puerta. Ese es el tema. O sea, desde que tú sales de tu casa, ¿no? En el desplazamiento de ida y de regreso, ¿se asume o no se asume la seguridad y salud en el trabajo? ¿No? En otros países es así. Desde que tú sales, ¿no? Obviamente tú indicas un domicilio, en ese transcurso de domicilio a la empresa, ¿no? Y de retorno, ¿no? En otros países se asume la seguridad desde ese proceso. Y ese es un tema que no les digo a ustedes como sindicato, peléelo, porque tal vez es un tema normativo, ¿no? Donde tiene que... ¿Puede ser debatido? No, es más, ustedes pueden plantear una modificatoria a la ley. Se ve factible. Claro, es una modificatoria a la ley, lo presentan al Congreso y el Congreso pues lo debatirá, ¿no? Una cosa así, porque tiene que ir desde ese nivel, ¿no? O sea, ya le estoy dando una idea legislativa, por ejemplo, ¿no? Pero que no es nuevo, o sea, que se da en otros países. O sea, sí se da en otros países. Entonces, en nuestro país eso no es posible, ya pues eso va a depender del análisis, ¿no? De la realidad concreta propiamente que podamos tener. Por ejemplo, otro punto que está en discusión, ¿no? Es, ¿qué ocurre si tú te accidentas en el horario de almuerzo? Porque, claro, en las empresas grandes, al interior a veces hay comedor, ¿cierto? Pero en otras empresas tú tienes que salir a la calle, ¿sí o no? Tienes tu hora de refrigerio y tienes que salir a la calle. Entonces hay un desplazamiento externo de ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Y a ver, ¿ustedes qué creen? Esa hora de almuerzo, si te accidentas, ¿está considerado como seguridad y salud en el trabajo? La empresa, por ejemplo, donde dice que no, porque está fuera de tus funciones mismas, ¿ya? De labor asignadas, no está. Ya, acá dicen eso. A ver, ¿qué opinas tú? Sí, pues, sí pasó también un caso similar a eso que me está hablando ahorita, que pasa el compañero ha salido a almorzar en un descuido, hasta que se ha jugado con alcohol y se ha reventado la cabeza. Y no la atendieron, no le hicieron nada y tenía que pedir permiso para que se vaya al seguro. Y al final, ¿cómo pasa? Como accidente común. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Miren, ahí viene la otra discusión. ¿Qué dice en tu contrato? ¿De qué hora a qué hora trabajas? No trabajas de 7 a 4, pues. Tampoco 8 horas, pues. Tu horario, ¿de qué hora a qué hora trabajas? No, tampoco. ¿Se dan cuenta? No leen su contrato. 7 a 12. ¿De 7 A 12. a 12? ¿No? 12, ¿sí o no? ¿Y a qué hora regresas? A 1. De 1 a 4. 4 o 5, ¿no? Una cosa así. Cumples tus 8 horas. Pero tu horario de almuerzo es de 12 a 1. de 12 a 1. ¿Y qué ocurre si a las 12 y 5 sigues en el trabajo y te ocurre un accidente? ¿Qué ocurre? Ya no estás en la hora de trabajo, sino en la hora de tu almuerzo. Pero estás dentro de la empresa. ¿Y por qué te accidentaste, no? ¿Por qué te quedaste? Eso es otro debate. Entonces, para ello hay situaciones en las cuales obviamente se pone a veces en estas discusiones, si ustedes en algún momento, bueno, ustedes son muchos miembros del sindicato, como indican, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a leer para unas resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal de SUNAFIL, van a encontrar casuísticas de estos tipos diferentes. Y es importante que ustedes empiecen a estudiar, a leer para que puedan entender, porque precisamente, lamentablemente, hablamos desde la parte de la ingeniería, ¿no? Hablamos, ¿no? Cuidar esto, la prevención, todo, pero a veces, ¿dónde vienen, digamos, donde ya se desdibuja el tema de la seguridad y la prevención? Justamente cuando entras a esos detalles, ¿no? Cuando cambias, ¿qué cosa? Cuando cambias de funciones. De pronto tú estás contratado para barrer, pero en ese momento te dijeron, uy, pero apóyame trayendo agua. Y trayendo el agua te accidentas. Te lo dijeron de boca. Y luego, ¿cuándo viene el cuestionamiento? Cuando te accidentaste y luego los judicialistas y te dicen, ¿y quién te dijo? ¿Y dónde está? Pero a veces uno, ¿no? ¿Se dan cuenta? Con eso no es cerrarse a la situación, sino es poder cumplir las funciones, ¿no? Entonces ver, ¿no? Ya, perfecto, yo hago las funciones, pero tienen que adicionarse en las funciones.
¿Para qué? Para justamente ver. Claro, como decía el compañero de antes, ¿no? Pero está dentro de la empresa. Claro, sí, la empresa asume, pero a veces no asume todo, sino estos aspectos, ¿no? Que probablemente ya en las otras clases, ¿no? Que van a tener propiamente, ¿no? De repente de investigación de accidentes o cuando tengan otros aspectos, van a ir dilucidando con mayor profundidad estos temas. Pero se lo dejo ahí ya, para que ustedes... Usted, como dice, pues, lo toma como accidente común, ¿no? ¿Ya? En la del refrigerio, pero te ayuda, o sea, te asiste de forma solidaria. Así es, te asiste de forma solidaria. Pero a veces hay problemas de accidentes, mira, mira, en trabajadores de banco. A los trabajadores de banco, ¿qué ocurre? Les dan, a veces para que cumplan sus funciones, y tienen que, no solamente trabajas dentro del banco a veces, ¿no? Tienes que ir a vender tus créditos a la calle, ¿cierto? Y a algunos les dan motos, algo así, ¿no? Entonces, algo ocurrió muchas veces, la mayor cantidad de accidentes, ¿dónde están? Y con las motos, ¿cierto? Entonces hay trabajadores de bancos que ha ocurrido eso, han salido, se han accidentado con motos, ¿no? Y finalmente pues, han terminado en el hospital, ¿no? Un accidente, se ha tratado como accidente. El problema no es el accidente en ese momento, claro, te pueden cubrir todo, ¿no? El problema a veces viene posterior. Pasan 3, 4, 5 años, personas que empiezan a aparecer con algunas enfermedades, con algunos problemas. Y a raíz de qué dicen, no, es que, ¿qué pasó? No, he tenido este problema, y ahí viene el médico, pues, ¿no? Y ahí recién cuentan, no, es que hace años tuve un accidente X, y ahí que, no, sí, me quedé algo luxado a la mano. Pero en tu próximo trabajo que has tenido, es netamente con las manos. Pero como ya has tenido un accidente y no te has curado bien, entonces te genera, digamos, un problema mayor. Y al final tienes que terminar abandonando esa empresa porque... O sea, es todo un tema, o sea, no solamente de seguridad del momento, sino también en el tiempo. Por eso ahí es donde yo les digo, ¿no? Hay que cuidar mutuamente. Hay que asumir la seguridad, no solamente pensando que va a estar aquí, tienes que pensar en que más adelante puede estar en otro lugar, bajo otras condiciones. Y a veces ahí viene otra discusión, los exámenes de médicos de salida. Cuando compañeros que se retiran del trabajo se hacen un examen exhaustivo, ¿no? Y a veces ni siquiera se hacen, ¿no? ¿Para qué? No, ya no voy, si ya no voy a trabajar acá, ya para qué voy a hacer mi examen, dice, ¿cierto? Pero sí es importante, para tú saber en qué condiciones estás saliendo. No solamente físicas, sino también, digamos, de todo lo que hayas tenido, ¿no? Y más aún si has tenido un accidente. Entonces es muy importante ustedes tener en consideración cosas que vas al siguiente trabajo y en el siguiente trabajo puedas tranquilamente desarrollar tus funciones sin mayor problema. Porque si no, ¿qué ocurre? Que te detectan algo y tú recién te enteras ahí, bueno, y al final no puedes trabajar acá. Tú puedes estar muy bien, ¿eh? Pero eso no significa que no tengas incapacidad. Sí se da la incapacidad. Sí se da. No, pero yo estoy bien, mira, acá tengo todo, ¿no? Pero no puedes movilizarlo correctamente. Porque hay algunas empresas que te hacen exámenes exclusivos para determinadas funciones. Entonces, para esas funciones, tú tienes que tener ciertas movilidades en determinadas partes del cuerpo, ¿cierto? Y si no las tienes, y si no llegas, ya eres incapacitante para esa función, no para todos los trabajos, ¿no? Para esa función, ojo, para esa función. Hay algunos trabajadores, por ejemplo, que tienen problemas de vértigo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para trabajos en altura, serás... No puedes, ¿no? Para eso eres incapacitante para ese tipo de trabajo, ¿no? Bueno, acá no hay tanto rascacielos, ¿no? Pero por ejemplo en otros países, ¿no? Donde hay rascacielos y hay gente que solamente trabaja limpiando vidrios, ¿no? Pintando, ¿no? En altura, ¿cierto? Y hay gente que tiene pánico, por cierto, a las alturas, entonces no puede. Trabajo en caliente, por ejemplo. Mucha gente a veces sufre de estrés térmico. ¿Han escuchado ese problema de estrés térmico? ¿No han escuchado? Pero alguna vez, a ver, mira, vamos a la práctica ya. ¿Alguna vez han sentido, porque sí han entrado probablemente a lugares cerrados, ¿cierto? Cerrados, centros comerciales puede ser, ¿no? Centros comerciales cerrados, donde no hay mucha ventilación, y de pronto tú entras, perfecto, al inicio estás bien, pero luego estás caminando, pues, ¿no? Buscando, haciendo
tú compras dentro de estos centros comerciales, pero de pronto sientes un calor inmenso. Y luego sientes que ya estás incómodo, sientes que ya no puedes caminar, sientes que te falta aire, sientes que ya, o sea, empiezas a cambiar de humor. ¿Les ha pasado o no? O cuando están sentados, ¿sabes? Se duermen. Ya. No, no es cansancio. Bueno, puede ser cansancio, es uno, ¿no? Pero a veces, ¿qué ocurre? A veces se da por estrés térmico. ¿No? Se da por estrés térmico. Sí, claro, efectivamente. El calor genera eso. Claro, pocos lo identifican, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar estos aspectos, ya empiezas a ver varios temas que no es que solamente a ti te pasa, nos pasa a muchas personas. Y entonces tenemos ese problema. ¿Sí? Entonces, ¿me dejo entender? ¿No? Entonces, cada una de estas cosas tenemos que, nosotros, gracias, tenemos que ir estudiándolo, tenemos que ir viendo, ¿no? O sea, el tema de la seguridad, no solamente tenemos que basarnos en si tengo o no tengo accidente. La seguridad va mucho más allá. El estrés térmico que te digo, no lo ves, ¿cierto? Y puede ser, mira, que tu lugar de trabajo esté cerrado y tú estás trabajando con maquinaria y de pronto una cabeceada. Estás con una maquinaria. ¿Y qué te ocurre eso? ¿Qué te genera? Un accidente. ¿Y qué tal si esa maquinaria va pasando y pasando y pasando? Te puede volar la cabeza, los pies, las manos, ¿cierto? Porque, no, tantas cosas, ¿no? Entonces se dan cuenta que sí es importante estudiar, no es la persona, sino son las condiciones, porque no hay ventilación adecuada. Para eso, tiene que haber precisamente exámenes médicos específicos. Y esos son aspectos que a veces tienen que estudiar dentro del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se tiene que estudiar, considerar esos aspectos, ¿no? Ventilación natural, ventilación artificial, ¿no? Siempre es muy importante la ventilación. La vida cotidiana, todos subimos a combis, ¿cierto? O sea, no creo que ustedes vengan con sus camionetas, ¿no? Abajo he visto unas camionetas. Ya, la cosa es que vamos todos. ¿Qué hacen lo primero en las combis? Ya, estamos invierno ahorita. Cierran todas las ventanas. Y cierran todas las ventanas, ¿y qué ocurre? Empieza a haber calor, ya, perfecto. ¿Y luego qué ocurre? Estudien, Mire, ¿qué ocurre luego? La gente se empieza a dormir. Con la ventana. Ah, ¿te das cuenta? Y hay otras personas que dicen, no, abrir un poco la ventana, porque entra aire. Y otro dice, no, tengo frío, dice, y empieza la discusión, ¿no? Ya, pero no, o sea, lo correcto es que siempre tiene que haber ventilación. Siempre tiene que haber ventilación. Entonces, miren lo que ocurre ya. Ahora eso llévalo a tu trabajo. Llévalo a tu trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahorita, por ejemplo, analicemos este espacio. Hay ventanas, ¿sí? ¿Pero hay suficiente aire? Para ustedes sí, porque está acostada la ventana. A ver, pregúntale a qué. ¿Siente suficiente aire? No, ¿sí o no? Acá el compañero, ¿siente suficiente aire? Más o menos, ¿sí o no? Pero yo los veo, ¿y por qué les digo? Porque ya los estoy viendo, pues, ¿no? Y algunos ya están queriendo cerrar los ojos, ¿no? Y eso que ni siquiera es hora de almuerzo, ¿cierto? Pero yo también, pues estoy acá al frente, ¿y qué ocurre? Yo también estoy sintiendo el bochorno. Todo empieza con ese bochorno, ¿no? Todos sentimos ese bochorno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el ambiente se está saturando. ¿Qué necesitamos? Mayor ventilación, ¿no? Pero ya tenemos la ventilación natural, que sí está muy bien, tenemos iluminación, sí está muy bien, pero nos falta un poquito más de ventilación, que el aire circule un poco más. ¿De acuerdo? Analicemos eso, o sea, con nosotros donde vayamos, a donde estemos, analicemos las condiciones de seguridad. Y eso no es seguridad. O sea, lo que le estoy hablando ahorita, el bochorno que tú sientes es parte de la inseguridad. Porque ¿qué ocurre en este momento? Te duermes, ya, perfecto, ya, bacán, chévere, te dormiste. Pero empieza a haber un sismo. ¿Sabes qué hacer? No, ¿sí o no? Te vas y no sabes si correr para adelante, para allá, te chocas contra la computadora. Y lo primero que hacemos cuando hay un sismo, ¿qué hacemos? Corremos, ¿no?
¿A dónde vas a correr? Me tiro, dice. ¿Sí o no? ¿Para qué vas a correr? ¿Qué piso estamos? 7, ¿cierto? ¿Por dónde has subido? ¿Conocen las escaleras? ¿El ascensor va a funcionar? ¿Te das cuenta? O sea, esa es parte de la seguridad, ¿no? Justamente evaluar los riesgos. Donde estemos siempre tenemos que evaluar los riesgos. ¿Ya? No solamente en nuestro lugar de trabajo, en todo el lugar de trabajo, ¿no? O sea, tenemos que claramente definirlo. Ya, bien. Entonces, por eso que dentro de la seguridad, en este caso, un poco los llevo así a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la seguridad no solamente tiene que ser en nuestro lugar de trabajo. Ya les he dicho, ¿no? Hoy también la seguridad tiene que ser en el desplazamiento al trabajo, en el momento de ir a nuestro refrigerio en el trabajo. Pero ya saben que esa seguridad del desplazamiento y del almuerzo, ¿lo cubre o no lo cubre la organización? No lo cubre, ¿cierto? Entonces, ahí viene un problema, ¿no? Tenemos que cuidar, ¿cierto? Entonces viene el asunto. Hoy en día tienes que cuidarte más todavía porque sube alguien y los agarra a balazos, ¿no? Ya peor todavía la situación te pone más compleja, ¿no? Bien, entonces, si bien es cierto, dentro de la función dice establecer normas adecuadas de seguridad de acuerdo a las disposiciones legales, que ya las conocemos, se controla y previene las enfermedades ocupacionales, las que les venía diciendo, ¿no? A ver, por ejemplo, un ejemplo. Enfermedad ocupacional. La TBC, ¿es o no es una enfermedad ocupacional? No lo es. ¿Qué dicen por acá? Vamos a llegar, hermanos, acá nadie los va a... Al quien está grabando es a mí, no a ustedes, así que tranquilo, ¿no? Y acá nadie lo va a despedir. Yo creo que sí, porque se transmite el virus. Ya, a ver, acá dice, cree que sí. ¿Quién más? La TBC hoy en día sí está considerado una enfermedad ocupacional. ¿Han conocido, ahora viene la siguiente pregunta, casos de TBC en el lugar de trabajo? A ver, Nada, doctor, ingeniero, acá en posición, como siempre le digo, ¿no? Trabajador, si no sabe algunos derechos laborales o otros temas de seguridad, estamos muertos. Somos fáciles presas a las empresas, ¿no? Y los abusos, ¿no? Un tema de seguridad. El tema de TBC, tengo un caso de un compañero, ¿no? Hace ya, estamos hablando de 6 meses. o sea, recientemente. Sí, un contratado se contagia de TBC en la empresa, ¿no? Se contagia. Un contratado, o sea, vino con TBC. No, ahí mismo se contagia. El contratado, ¿no? Porque el contratado viene sano. Se contagia de TBC el contratado, la empresa sabe que se ha contagiado, pero como es reservado no comunica, pero el compañero no, algunos cuentan. Pero la empresa no hace nada, no hace evaluaciones a los otros compañeros, no hace nada. Llega su contrato a fin de mes y lo botan porque venció su contrato, ¿no? Y lo saca la empresa, no le renueva otro contrato, ¿no? Pasa un mes, se contagia un staff, porque trabajaba en la misma área de los compañeros. La empresa no hizo descarte, no hizo nada. Se contagió el segundo compañero y este compañero tuvo una rehabilitación larga. Pero el tema es que ahorita ha salido un tema que tiene secuelas. Incluso creo que hasta el pulmón creo que tiene. No, la TBC es al pulmón. Sí. Hay diferentes niveles, ¿no? Pero ha quedado con secuelas. La empresa no hizo nada, ni un descarte de los otros compañeros, ni el primero ni el segundo. ¿Se dan cuenta? Mira, y he conocido varios casos, ¿no? Así, de que trabajadores que obtienen, por ejemplo, el tema de la TBC en el lugar de trabajo. Pero como dice, lo tratan a veces como algo común, ¿no? Por mismo de conocimiento, ¿no? Acá mismo, ¿no? Algunos dicen yo creo, no lo es, ¿no? O sea, hay temas que todavía falta difundir, ¿no? No sé si en este proceso de este curso que ustedes tienen, de repente viene un médico ocupacional donde les va a indicar, ¿no? Más allá de los temas musculoesqueléticos, sino también estas enfermedades ocupacionales, ¿no? Y mi pregunta era, ¿qué tenía que hacer la empresa al primer activo que salió, ¿no? O positivo, ¿no? No, pues lo que tiene que hacerse ahí principalmente es un cerco epidemiológico, ¿no? Y empezar lo que tú mismo dijiste, es empezar a evaluar a todos los que están dentro del área, ¿no? Dentro de esa área cercanos, ¿no? Evaluar y sacar descartes, despistes. Ahora, pero también ahí, ya bueno, si bien es cierto la empresa debió hacer eso, sí, perfecto,
obviamente eso es todo un tema de discusión larga, porque incluso hasta judicial, ¿no? Porque lo que tiene que hacerse es evaluarse a la zona, el área, ¿no? Tiene que haber un proceso, ¿no?, de recuperación en esa área donde han estado, y también un proceso de recuperación de los trabajadores. Para ello se establecen de acuerdo al estudio, los diferentes niveles de prevención. En ningún trabajo ustedes pueden decir esto es. No, va a depender siempre de las condiciones que tienen, porque no todos los trabajadores tienen las mismas condiciones, no todos. ¿No? Entonces ahí tienen que ver esos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que, si bien es cierto, la empresa tuvo la obligación, pero así como en los accidentes e incidentes, ¿no?, de tener conocimiento los trabajadores, y si hay un comité de seguridad y salud en el trabajo, o sea, también tiene que venir de parte de, justamente hacemos el principio de reciprocidad, ¿no? El principio de reciprocidad no se apaga. Porque ¿qué pasó? Bien, ese compañero X, ¿no? Se fue, lo despidieron por último, ¿no? ¿Cómo estará su situación? Bueno, pero el virus, en este caso, la enfermedad quedó y se contagió otro compañero, y lo siguen dejando, probablemente se contagie otro, y así empieza a crecer el tema dentro de la organización. Ahora, obviamente, eso también, para que ocurran las condiciones de TBC, un médico les dirá, pues, ocurre uno por contagio, sí, pero ese contagio viene acompañado también de ¿qué? De un proceso de alimentación, de un proceso a veces de cómo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, o sea, el tema de la seguridad no solamente tiene que ver con que si me accidento o no me accidento, sino tiene que ver también con estos otros aspectos, ¿no?, del cuidado de la salud, del cuidado propiamente, ¿no?, de las pausas activas, ¿no?, que ustedes tienen que ver. ¿Cuántos de ustedes hacen pausas activas en los intermedios de sus trabajos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? O sea, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno hacer las pausas activas. ¿Por qué? Porque a través de ello, primero, uno, oxigenas el cuerpo. Segundo, ¿no?, empiezas a tener movimientos, empiezas a generar desestrés. Cuando a veces vienen los pausas activas, ¿qué hacen algunos compañeros? Se esconden ahí, ¿no? Justo en ese momento me voy a comprar algo, justo en ese momento me voy al baño, ¿no? Entonces, justo en ese momento, ¿te das cuenta? Entonces, pierdes la oportunidad, ¿no? Claro, otros empiezan a hacer bromas, ¿no? Pierdes la oportunidad de ese proceso, de esa pausa activa. O sea, son ejercicios, te hacen hacer masajitos, de pronto agárrate la cabeza, todo, pero tiene un porqué. No perdamos la oportunidad. Y así tenemos que ir. Y si más aún, si ustedes son sindicatos, son miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que tienen que hacer más bien es alentar a que participen dentro de las pausas activas. No obligar, a alentar nomás. Obligar no es la función, no es obligar. ¿Para qué? Para que de esa manera también nosotros, o sea, concienticemos. A veces, muchas veces no sentimos esos aspectos, ¿no?, de concientización. Falta mayor concientización. ¿Quería decir algo, compañero? Si el compañero nunca avisó a nadie de la TBC, por ejemplo, porque en almacén también hubo un chico que también tenía TBC, pero nosotros recién nos enteramos después de 4 meses, cuando conversamos con él, le preguntamos, oye, ¿por qué no fuiste? Y nos dijo lo mismo, ¿no? Yo me retiré porque me detectaron TBC. Bueno, de haber informado, lo primero que tienen que hacer, bueno, la empresa tiene que ver, ¿y la empresa conocía? ¿Por eso lo retiraron o él se retiró solo? Él se retiró solo. Y ya cuando ya prácticamente se dio, creo que se puso peor, él quiso denunciar lo mismo, porque supuestamente lo había contagiado uno del almacén, ¿no? O sea, él sabía que había otro. Sí, entre los dos, eran amigos los dos, en sí los dos eran amigos, ¿no? Pero uno se retiró primero, porque el chico se empezaba a dormir, de tanto que se dormía lo retiraron, así lo retiraron. Pero el otro chico también sabía que se había contagiado por culpa de su amigo. Pero ya cuando se dio porque por ahí hubo alguien que le dijo, oye, pero ¿por qué no has denunciado a la empresa, no? Porque estás contagiado en la empresa. Pero ya él había avisado ya demasiado tarde. Bueno, o lo habló, ¿no? Después de 4 meses habló que estaba. Que no es nada tarde, o sea, puede denunciarlo tranquilamente. Bueno, ese es el mismo tema de nosotros. Es la misma, claro, es parecido. Es la misma base, es el mismo.
Los trabajadores no sabían porque la empresa, porque también es un tema, ¿no? Por vergüenza quizás no dicen nada. O desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he preguntado acá en la sala si ustedes sabían que TBC es parte del trabajo. Nadie sabía, ¿no? Primera vez que escuchan. Por ejemplo, yo mira, y TBC es un tema común, ¿ah? Porque yo puedo hablarles de otras enfermedades, ¿no? Del Turner carpiano, ¿no? ¿Cuántas cosas les puedo hablar, no? No soy médico, pero conozco las enfermedades profesionales y entonces cuando empezamos a ver estos aspectos, y el TBC es algo común, ¿cierto? Es algo común. Por ejemplo, si nosotros hablamos, el COVID, ¿es una enfermedad profesional? ¿Qué pueden decir ustedes? Ya pasamos la etapa del COVID, ¿no? Yo creo que sí, porque por algo uno se pone el protector. Ya. El COVID se determinó como enfermedad profesional en ese momento para, bueno, hasta ahora está, para el sector salud, para los trabajadores del sector salud. No sé si aquí hay trabajadores del sector salud. Por ejemplo, el COVID. ¿Ustedes creen que el COVID hoy ya no existe? Solo que ahora ya nosotros sabemos controlar, ¿no? Esos aspectos. Pero en algún momento puede tener un retroviral con mayor resistencia, ¿puede haber? Sí puede volver, ¿cierto? Efectivamente. Sí puede volver. ¿Por qué creen que lo aceptaron, ¿no? Y otro ingresó como una enfermedad profesional? En el sector salud. Solo ese sector. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento puede volver. O sea, el COVID vino para no irse. ¿Se dan cuenta? Claro, en nuestros lugares, no sé, bueno, puede ser construcción, industrias, ahí pues lo tratamos hoy en día como una enfermedad común, ¿no? Se maneja, pero porque ya, digamos, no tenemos problemas de la insuficiencia, ¿no? De respiración, no tenemos estos problemas a veces de limitamiento del cuerpo que había antes, ¿no? Sino que ahora ya se maneja de otra forma. Son aspectos que tenemos que ir mejorando. Porque el caso que algunos compañeros hayan sufrido en una empresa de COVID, yo con secuelas, no le cubre ahorita eso. O sea, se enfermaba la misma empresa. Bueno, claro, es que no, que las secuelas, como digo, el COVID no está considerado dentro de todos los rubros, solo el sector salud. Si es del sector salud y tiene secuelas, ¿cubriría o no cubriría? Claro, sí. Sector salud, sí. Sector salud. Ya. Eso también hay que estudiarlo bien, ¿no? Hay que un poco. Por eso yo les digo, ¿no? De acuerdo al rubro que ustedes están, y es importante, ¿no? Y yo felicito en este caso a la Federación Peruana de Abogados, ¿no? Al doctor Juan Vázquez, ¿no? De poder promover estos cursos. Quizás deberíamos hacerlo en un auditorio mucho más grande, o quizás debería ustedes decir, no, y en este momento hubiese venido tal persona, tal amigo, ¿no? Determinado, ¿por qué? Porque es aquí donde a veces te enteras, ¿no? ¿Esto es organizado parte de una empresa? No, ¿sí o no? Esto es organizado o con la participación de ustedes es totalmente voluntario, ¿cierto? Para poder conocer un poquito más, ¿no? Tranquilamente, hoy día sábado, puede estar pues ahora jugando tu pichanga, ¿no? ¿Qué hora son? Ya 11:30, ¿no? Ya debería estar camino a la pollada de repente, ¿sí o no? Pero ustedes, ¿en qué están? 12:30, ¿no? A 12:30, 11:30, ¿no? Ya entonces, ya debe estar pedido contaba de la pollada y pues se van viendo el mediodía donde empieza ya todo el movimiento, ¿cierto? Entonces, pero ustedes ¿en qué están invirtiendo ese tiempo? Conocimiento. Conocimiento. ¿Y el conocimiento qué cosa es? Desarrollo. Desarrollo, oportunidad, ¿cierto? Son oportunidades. Si no venías, o todos los que no han venido, ¿no? Hay cositas que se están perdiendo, ¿cierto? Como de conocerlo. Bien, les decía hace un momento el tema del reglamento de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todos ustedes reciben su reglamento de seguridad y salud en el trabajo. La mayoría me dijo que sí, ¿cierto? Y hay que leerlo. Hay que leer en ese reglamento están precisamente las condiciones. A veces no solamente de las sanciones, sino también están las condiciones del área de trabajo, donde te indican, ¿no? Y tú vas a trabajar con esta maquinaria, ¿no? Puede ser una maquinaria mecánica, una maquinaria automatizada. Vas a trabajar en un ambiente de este tipo, vas a tener un escritorio, una silla, todo. Y tú llegas al área de trabajo y no encuentras nada de eso. Lo hizo el reglamento, pero tú en la práctica no encuentras nada, se revisan, sus áreas, revisan esos aspectos.
consideraciones, ¿no? Siempre es bueno. ¿Para qué? Para ir viendo, ¿no? O sea, y en función a ello, tú empiezas en tu IPER C a exigir, pues, ¿no? Para estar el IPER C. O sea, no solamente, o sea, todo esto tiene que desarrollarse desde un proceso también del aspecto técnico, ¿no? Entonces, la parte científica ya está determinada, ¿no? La lista de enfermedades profesionales está aprobada. La jerarquización de controles está aprobada, ¿no? La ley, todo esto, lo que determina está aprobado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es aplicar. Así no sea suficiente, pero lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Esa aplicación justamente se da en el reglamento. Y el reglamento ustedes ya iban a ver si está o no está, o si falta. También. ¿De acuerdo? Bueno, ahí este reglamento tiene que ver pues aspectos principalmente, ¿no? Para prevenir y asimismo y establecer las condiciones que tienen su lugar de trabajo, ¿ya? Luego tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es lo que hemos venido hablando hace un momento, ¿no? Y aquí probablemente ustedes se van a lucir, ¿no? ¿El comité cómo está conformado? Paritario. Ya está, paritario, ¿no? Ya está. No se peleen por responder. De ahí, ¿cuándo se establece un comité? ¿Cuándo? ¿Cuándo se establece? Cuando están dentro de los 20 trabajadores. De 20 a más. A más, ¿cierto? Comité. Y de 1 a 19, supervisor, ¿cierto? Ya, ahora acá viene la pregunta de rigor, ¿no? La pregunta de rigor. Todos sabemos que existe un comité general, ¿cierto? Ya sabemos de 1 a 19, supervisor, de 20 a más, comité, ¿sí? ¿De acuerdo? El compañero me mencionaba hace un momento que trabajaba en un almacén, X, ya no importa el nombre, almacén. Pero ese almacén tiene una ubicación física. Probablemente tenga otro almacén, o otros almacenes, o otras distribuciones, ¿no? Otros espacios administrativos, otros, no es la misma, sino otros, ¿no? Digamos, no sé, ya ponte, a ver, en Cantacallao tiene una oficina y en Morales Duárez tiene su almacén, ya, ponte algo así. 2 sedes, o 3 o 4 sedes. Todos son una sola empresa, pero es una empresa con 3 o 4 sedes. La empresa tiene que tener un comité de seguridad y salud del trabajo paritario, tal como indica aquí. ¿De acuerdo? La pregunta acá viene: ¿las sedes deben o no deben de tener un comité de seguridad y salud del trabajo? Tienen que tener representante de cada sede. Tienen que tener representante de cada sede para el comité. Claro. Ya, perfecto, deberían, perfecto. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué dicen por acá? Opinen nomás lo que sepan, ¿no? O lo que creen que puede haber. O no hay. No. Ajá. Este muchachito ha venido repasando. ¿Ha venido otra clase anterior conmigo? No. ¿Sí? ¿Primera vez? Aprendió bien. Efectivamente, lo que tiene que establecerse, al margen de lo que tenga la empresa, un comité, tiene que establecerse subcomités. Subcomités. ¿Esos también tienen que ser electos? Sí, también tienen que ser electos, los subcomités. Ahora, ¿cuánto establezco? Lo mismo. En esa sede, ¿no? En esa sede, si hay de 1 a 19, de 1 a 19, supervisor. Si hay de 20 a más, subcomité. ¿Me dejo entender, no? Si hay menos de 1, 10. 10 ya puedes. Por eso, de 1 a 19, eliges un supervisor. Eliges un supervisor. O sea, de los trabajadores, ¿ah? No es el supervisor SOMA o el ingeniero SOMA, no. ¿Ah? Un supervisor electo de los trabajadores. Supervisor. Si es de 20 a más, subcomité. De esa sede nomás. ¿Ah? ¿Me entienden? Pero, como dijo el compañero, ¿no? O sea,
Para el comité de toda la empresa, por lo general, debería haber un representante de cada sede, debería, para el comité general. Pero debajo de ello, subcomités. ¿Me dejo entender, no? ¿Sabían eso o no? No sabían. Ustedes se dan cuenta. Debería haber, ¿no? Porque cada cierto tiempo se hace una reunión de todos, ¿no? Es que en la sede solamente se discuten los temas propiamente de esa sede. Que todos los acuerdos finalmente se hacen de conocimiento al comité, el comité general. Y el comité, cuando hace sus reuniones, tiene que abordar todos esos temas o vigilar de que se cumplan por todos ellos. O sea, se dan cuenta, la organización en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo sí está bien determinada. Lo que no hay probablemente es el cumplimiento o el desarrollo de esa organización. ¿Y por qué no lo hay? Falta de conocimiento, ¿cierto? Me interesa. Entonces ahora es parte de la ignorancia propiamente, ¿no? Y entonces para eso justamente estamos aquí, para perder esa ignorancia, ¿no? Para poder establecer, no estamos pidiendo otra cosa que modifiquen la ley, nada, está escrito en la ley. O sea, no como el caso que le dije hace un momento, ¿no? Los dos casos, eso sí no está en la ley, pues, ¿no? O sea, o en todo caso falta esclarecerse, ¿no? Esos aspectos, ¿no? Pero esto sí está en la ley. ¿De acuerdo? Entonces, bien, el comité fomenta la cultura de prevención, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que generar, ¿no? Cultura de prevención. Yo le decía, ¿por qué cultura de prevención? Porque tenemos que la prevención aplicarlo no solo en el trabajo, no solo para que no me sancionen ni me descuenten, ¿no? Sino como un modo de vida. La prevención en mi trabajo, en mi casa, en la calle, estoy en una discoteca, estoy en un bar, estoy en el cine, estoy donde me encuentre, hasta en la playa, prevención, ¿ves? Bandera roja, todo se quiere meter hasta el fondo, ¿cierto? Entonces, cositas como esas. Simple, la prevención es en todo lado, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Bueno, se encargan también de coordinar, fomentar y el seguimiento de todas las actividades. Para eso ustedes tienen un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el comité, todos los miembros del comité se encargan. Vigilancia del cumplimiento del reglamento, lo que les decía hace un momento, ¿no? Del reglamento de seguridad. Y aquí ustedes tienen esa labor. Todo esto puede desplazarse en distintas tareas, ¿no? Apoyarse en los subcomités, apoyarse, ¿no? con los ingenieros de seguridad, ¿no? O sea, y otro aspecto puede ser que también más de 100 trabajadores que tiene que haber. ¿Qué tiene que haber más de 100 trabajadores? Más de 20, ya lo entendieron, ¿no? Un comité. Más de 100 trabajadores que tiene que haber. ¿No? Más de 100 trabajadores en una organización, lo que tiene que haber es un espacio médico ocupacional. O sea, una enfermería, ¿no? Un lugar un tópico, como lo conocemos como un tópico, ¿no? En este tópico puede haber enfermera, ¿no? Doctor, ¿no? Puede haber. Entonces, ¿se dan cuenta, no? Entonces, eso es importante, ¿eh? Tener claro, para justamente contener los primeros auxilios. Más de 100 trabajadores. No, en nuestro caso tenemos médicos y enfermeras, pero solo me turno mañana, pero nuestra empresa trabaja a las 24 del día. Ah, no, pues sí que es las 24. O sea, del día de Claro. Ellos están trabajando la mañana, hasta el turno tarde, el turno noche. Y eso no lo han conversado con el comité, en el comité de seguridad. No, o sea, legalmente se puede pedir eso. Claro. O sea que es durante funciones, porque no solamente los trabajadores se enferman en un horario, ¿no? No se hace la consulta, pero claro, no está físicamente. Claro, ahora, eso también es otro tema, ¿no? Por ejemplo, claro, existe una modificatoria de la 30222, ¿no? Donde incluso puede existir un tópico, pero ¿qué ocurre? Que ahora en la 30222 ello se dio, digamos, determinadas facilidades para que la empresa
contrate, no sé, una clínica, ¿no? Un médico, como dice el compañero, ¿no? De que ustedes pueden llamar. O sea, ustedes pueden llamar, me siento así, ¿no? O el prevencionista se contacta, ¿no? Para que las puedan atender. Lo que tiene que garantizar la empresa es que haya atención en los turnos de trabajo que existan. Si son 2, si son 3. Si es 1, 2 o 3, pero en los turnos que existan tiene que haber, digamos, una atención médico, ¿no? Médico, enfermera, ¿no? Claro, normalmente se comunica, ¿no? El jefe de área o el que está encargado se comunica con la doctora. Dependiendo ya del caso de la enfermedad, ya te mandan de frente, pues, si es para clínica o para seguro. Como un triaje. Y ya, entonces ya te mandan de frente ya lo que es acá, clínica. Así es. Entonces, eso es importante también, ¿no? Ver, ¿no? O sea, no necesariamente va a estar presencialmente, ¿no? Puede ser que sí y puede ser que no. Por ejemplo, algunos dicen, sí, hay una oficina que dice tópico, pero siempre está cerrado. Nunca paran eso, ¿no? Nunca paran, ¿no? Entonces tú crees que nunca para, pero en realidad, o sea, sí hay, solo que a veces tienes que comunicarte externamente. ¿No? Claro, pero como está cerrado, nadie lo utiliza, no lo utiliza. Pero si estuviese ahí, ¿no? Presencial, siempre estás visitando. Lo que sí se ha aclarado en el comité, bueno, de parte de la empresa, ¿no? Que los tópicos, ¿no? Personal de salud, ¿ya? El médico, no es un consultorio, o sea, dice que la gente debe entender que no es un consultorio, pues las consultas son externas, ¿no? Ellos son para atender casos de emergencia o incidencias que pueda haber. Eso es lo que sí. Efectivamente, ¿no? Para casos de emergencia. Claro, normalmente el médico de tópico, el médico solamente para casos de emergencia, pues, es por caso común. Así es, por eso que en algunos casos incluso por ejemplo, si a un compañero le enfermero. pasa algo a la medianoche, un accidente, lo normal lógico que tiene que llamar al médico, el médico ya te evalúa y te manda No, es que sí, se realiza mucho esa función, ¿sabes por qué? Porque a veces algunos vienen resfriados y están haciendo su cola para que el médico la atienda, ¿no? Normalmente sí. Claro, resfriado no, pues, ¿no? Pero un público sí, pues. ¿Por qué? Porque a veces no puedes trabajar en esas condiciones. En otras empresas sí pasa, a veces no viene con... Así que, ¿queda claro esa parte también? Pero, ¿qué pasaría si a veces, como a veces ha pasado, ¿no? En la empresa yo trabajo varias veces de noche, ¿no? Y el tópico donde estamos de noche no hay personal médico, hay prevencionistas. Claro. El prevencionista a veces tampoco no está capacitado para darte una medicina. No, pues obviamente. Entonces a veces también ha pasado que los prevencionistas, bueno, en mi caso me ha pasado, ¿no? O sea, de un compañero. Ya, me tocó llevarlo a la clínica porque se accidentó, ¿no? Pero no estaba ni el prevencionista. Entonces, como yo estaba encargado del área, yo no tenía algo de trabajo. Porque yo trabajo en productos en caliente. Y entonces el compañero se accidenta, estaba como algo de media hora, 5 minutos para la hora de cena. Y entonces el compañero se accidenta y me tocó llevarlo a la clínica. Y no había ni prevencionista. Al día siguiente vinieron todas las investigaciones. Y yo hice la pregunta, ¿dónde está el prevencionista de riesgo? El problema que tenía que dar. ¿Y cuando lo ingresaste como común o como No, accidente de yo tuve trabajo? que llevarlo a la clínica porque mi compañero se accidentó. Pero como no, pues cuando registraste como accidente de trabajo. Sí, como accidente de trabajo. Después de accidente de trabajo. Claro. Y entonces yo digo, pues si no hay personal ni médicos, ni personal de... No, ya ese es otro tema ya. Me dije que no reclamé, que no. Es lo Si un correcto. personal también tiene cólico, entonces se siente mal. Y tarde de la noche, no lo mostraba. Bueno, prevencionista siempre tiene que haber, ¿no? Y no había tampoco... Pero si no había es porque, por alguna razón, ¿no? Pero lamentablemente a veces ocurre eso. Ahora, es importante por ello, ¿no? De que ustedes estas cositas lo debatan dentro de los comités de seguridad del trabajo, que se debatan. ¿Por qué? Porque es importante nutrir el sistema y ésta pueda tener una mejora continua. Si es que no lo está, como les digo, ustedes como sindicato, como miembros trabajadores, deberían de tener un registro para situaciones extremas cuando ocurra dentro de cada organización. Y va a ocurrir, siempre va a ocurrir algo, ¿no? Entonces ahí tienen que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Bien, entonces queda claro el tema del reglamento.
Otro de los aspectos que ustedes van a ver y van a encontrar pues son unas matrices de riesgos, ¿no? Los llamados I per C. Seguramente lo han visto, ¿no? Algunos lo entienden, algunos no lo entienden, algunos ni quieren verlo, ¿no? Pero es que es una matriz bien amplia, ¿no? Donde tiene varios aspectos, y en esta de aquí dice claramente, ¿no? Cuál es el peligro, en qué actividad, ¿no? Cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de control que ustedes deben asumir de distintos tipos, ¿no? Tanto físico, químico, biológico, ¿no? Todo ello está. Y además está cuál es en qué situación se encuentra inicialmente. Ustedes siempre van a ver aquí la utilización de del semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven en el área tal, ¿no? Actividad tal, y ven color rojo, tienen que alertarse. ¿Por qué? Porque esas actividades son de alto riesgo, ¿no? Entonces, los que son amarillos, mediano riesgo, verde, bajo riesgo. No por eso no significa que no va a pasar nada. Puede ocurrir, puede estar en verde, pero el exceso de confianza finalmente puede terminar poniéndolo en rojo. Miren, un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes barriendo o haciendo limpieza se han caído? ¿Se han accidentado? No, ¿sí o no? Difícil, ¿no? Poco probable, ¿cierto? Si tú comparas un trabajo de limpieza, ¿no? Con un trabajo, por ejemplo, que me explicaban de trabajo en caliente, ¿cuál creen que es más riesgoso? Trabajo en caliente, ¿cierto? Tomas todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Pero mira la realidad que nos trae. Una persona realizaba un trabajo de limpieza, ¿ya? A mismo nivel de piso, ¿no? Pero ocurría que le ganaba la hora para hacer el trabajo de limpieza. Entonces empezó a limpiar de una manera pues rápida. ¿Y qué ocurrió en ese proceso? Se resbaló y se cayó, ¿no? El problema está en que no cayó bien. Y al no caer bien, ¿qué creen? Se golpeó la cabeza directamente y no reaccionó y entró en un proceso de coma. Eso es un accidente. ¿Qué accidente sería? ¿Leve, grave, muy grave? Grave a muy grave, ¿no? En coma. Que tú del coma no sabes si sales o no sales, ¿no? ¿Cierto? Que puede convertirse hasta mortal. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso les digo, ¿no? O sea, no escatimemos el proceso del control de riesgos en ningún momento. En ningún momento. O sea, cada lugar en el trabajo que nosotros estamos, tenemos siempre que tomar las medidas de control. ¿No? O sea, ¿quién se puede imaginar? O sea, nadie. Claro, nosotros a veces vemos, no, sí, que cuando yo trabajo con maquinaria, cuando trabajo con cosas grandes, ¿no? Trabajo de alto riesgo, en altura, en caliente, en electricidad, ahí está el riesgo. Pero se dan cuenta, ¿no? Un trabajo de limpieza. No, está en riesgo, pero no necesariamente siempre pasa los accidentes y ocurren en las zonas más insignificantes, ¿no? Por ejemplo, un pasadizo, piso mojado, la gente lo ve, ¿no? Nadie seca, lo ve y ninguno se resbala y no. Claro. Ahora, esto es otro tema, ¿ya? Importantísimo. ¿En qué, ustedes que son trabajadores, ¿en qué horarios ocurren los accidentes mayormente? Casi en la salida. Sí, En el día. A la hora de ingreso y la hora que termina la obra. A la hora Jornada. de al finalizar la jornada y a veces en el ingreso, ¿no? A la hora de almuerzo. También la hora de almuerzo, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué fechas son donde ocurren la mayor cantidad de accidentes? Fiesta patria o para el fiesta navideña. ¿Sí o no? El día de la salsa. ¿Sí o no? En donde hay festividades es donde ocurre, ¿no? Diciembre, por ejemplo, es un mes complicado para nosotros los de seguridad, ¿no?
prácticamente yo tengo que estar al costado de cada uno de los trabajadores porque no se enferman, se accidentan. Bueno, fuese que se enfermen, los mando a su casa más bien, ¿no? Se accidentan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay mayor accidentes en diciembre? El estrés, sí, pero está bien, perfecto, el estrés, pero ¿qué genera ese tema del estrés? Pensando en la fiesta, ¿no? Pensando en la fiesta, ¿no es cierto? Los gastos, ¿no? Porque tienes que comprarle regalo a uno, a otro, ¿no? Entonces tienes que... El tema esto, ¿no? La promoción, ¿no? Se viene la promoción, se viene esto, el encuentro de patas, ¿no? Que el reencuentro y la promoción, ¿no? De hace 20 años, el reencuentro, ¿no? De la primaria, de la secundaria, y te reencuentras con todo el mundo, ¿cierto? O sea, diciembre es un mes donde tu agenda es muy saturada, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces, esas cositas a veces son las que tenemos que tener en cuenta, y eso no está en el IPCA, no está en el IPCA, pero hay aspectos donde que ustedes tienen que tener en consideración. El mapa de riesgo que hace un momento me hablaron, el mapa de riesgo también es otro documento que tiene que estar en todo lugar de trabajo, visible. Si es por pisos, en cada piso. Si es por áreas, en cada área tiene que haber zona de trabajo, tiene que haber su mapa de riesgo. Aquí está. Claro, así en la entrada de cada... así es, cada uno de ellos, ahí está su mapa de riesgo. Bueno, acá están un poco los exámenes ocupacionales que les hablé hace un momento, ¿no? Tiene que haber un preocupacional, periódico, si hay retiro o regreso también, un proceso de reincorporación, si hay cambios de puesto. Cuando hay cambios de puesto también tiene que haber un examen médico ocupacional, porque tú vas a realizar allá una actividad y acá vas a realizar otra, bajo diferentes condiciones. Entonces ahí tienen que ver. Entonces, y también al momento de salir, de ya uno retirarse del trabajo, como le dije hace un momento, también tienen que hacer sus exámenes médicos ocupacionales. Si les van a decir no, pero la ley no lo obliga, no, pero yo solicito, facultativo, yo solicito, yo les sugiero que soliciten, y eso recomienden a todos los trabajadores. Pero ojo, siempre y cuando tengan más de 6 meses, más de 6 meses, ¿ya? Más de 6 meses. Hoy en día, si bien es cierto, los exámenes médicos ocupacionales, los resultados, tienen que entregarle a cada uno de ustedes los resultados, ¿no? Para que ustedes sepan en qué condiciones están. A veces no ocurre, pero ustedes tienen que solicitar que les entreguen. En realidad, por ley, el centro médico les debe entregar a ustedes. Y solamente al empleador, ¿no? Es si eres o no eres, o sea, si estás capacitado o no estás, o estás incapacitado, ¿no? Para esa labor, nada más. Aspectos generales. Pero en el caso de usted, lo que yo sí sugiero a todos los previsionistas, ¿no? En el caso de los previsionistas, ¿no? Ustedes, es que nosotros interiormente debemos hacer un proceso de vigilancia de la salud, o un proceso de vigilancia epidemiológico, precisamente para ver, ¿no? Porque la falta de un trabajador también afecta, ¿no? La ausencia, ya sea por enfermedad, resfrío, ¿no? Alguna situación, afecta. Entonces, para ello es importante, yo a mis colegas les recomiendo a ellos que hagan ese seguimiento. Entonces, son aspectos de repente a veces que no lo van a tomar muchos a bien, van a decir mucho trabajo, ¿no? Porque a veces tenemos que hacer SBC, tenemos que hacer cero accidentes, ¿no? Y hacer este seguimiento adicional, ¿no? Entonces, pero es importante, precisamente para poder prevenir, anticipar, ¿no? Cualquier situación de riesgo. Doctor, disculpe. Sí. Disculpe que le pida. No, dale. Ya. Los exámenes ocupacionales, los exámenes médicos, ¿es personalmente que te entrega, como se llama, la clínica mismo? ¿O es eso obligatorio la clínica mismo? Debería. ¿O la empresa te tiene que darte que una vez? No, la clínica te tiene que entregar. Hay una ley para eso. Claro, la normativa ha sido modificada hace post-COVID, fue modificado eso. O antes del COVID, no, post-COVID fue modificado. Lo que hace la empresa es que, claro, la clínica le traslada los resultados al médico ocupacional, el médico ocupacional te cita, ¿no? Para darte lectura. Ya. En el caso de en el caso de las empresas que tienen un médico, a veces no tienen tiempo, ¿ya?
los médicos, entonces lo hace la misma clínica. Pero también ocurre, como este compañero, que el médico ocupacional de tu empresa, ¿no? te da y te hace, digamos, como que una charla un poco más extensa, porque en la clínica aquí te entregan, ¿no? Ya, perdón. Sí, dale. La pregunta, lo que pasa es que nosotros trabajamos en la empresa y la empresa comenzando, nosotros vamos al médico ocupacional, y el médico ocupacional entrega a la empresa. Nosotros teníamos ahí el médico de la empresa. Anteriormente nos entregaba resultados y también te los leía, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que lo otro? Lo que pasa es que ya a 3 años entró otra nueva gestión que ya el médico te lee todas tus restricciones, todo para que tú lo puedas levantar, pero más no nos están entregando lo físico. Debe entregar. Recién este año estamos en la lucha de entrega, porque anteriormente sí nos entregaba. ¿Y ahora por qué dice que no les entrega? No sé, que hay otra nueva gestión que no está entregando el físico. No, pero cuando ustedes me dicen que estás en una lucha es porque han presentado, ¿no? Claro, un reclamo. Ya teníamos anteriormente. No, pero ¿qué les han respondido? Que esta empresa que esta comenzamente la nueva legislación no entrega. No es necesario, ¿por qué? Porque el que lo paga es la empresa. No, ya hay ese es un tema de oficio que se tiene que entregar, porque lo que se tiene que ver es justamente los exámenes es de la persona, que eso es lo que dice la modificatoria de la norma, ¿no? No recuerdo, voy a buscarlo y te lo paso ya. O sea, el principio es ¿no? Que el examen es realizada la persona, por lo tanto, quien tiene que conocer los resultados de ese examen es la persona, para saber, el trabajador específicamente, para ver qué es lo que tiene de bien o de mal, ¿no? Qué cosas es lo que tiene que mejorar. Claro, aparte de que la persona de tópico te da, te dice lo que tienes, a nosotros nos entregan un piso físico, te dan una hora para seguir las indicaciones que van a ir al seguro. Claro, efectivamente. Y ahí obviamente te dice, en tal condición estás así, no sé, en glucosa tienes tanto, ¿no? Una cosa así. Puede estar muy bien, pero dice ahí, no estás bien. Ya, pues, una cosa así, ¿no? Entonces ahí tú haces un seguimiento. Y así. O sea, sí es bueno. Y ustedes, bueno, nosotros mismos, como personas, no hay una cultura. Nosotros, cuando vamos a una clínica nosotros, cuando estamos mal recién, pues, ¿no? Ya cuando estamos por morir, vamos recién a la clínica, ¿cierto? Entonces, queremos hacer tratamiento. Pero nosotros tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Más aún los que están en trabajos, exámenes médicos ocupacionales que tenemos que ir recolectando así, hacer nuestra propia historia, para ir viendo cómo hemos ido evolucionando. Y eso, claro, lo malo es que en nuestro país no está sistematizado todo eso, ¿no? Pero todo eso tú a un médico le presenta, le dices, y el médico puede evaluar gráficamente, ¿no? Ya mira, creo que más o menos en qué tiempo te has puesto mal, o sea, y qué te puede haber afectado, ¿no? Entonces de repente te cambiaste de lugar, de donde viviste, o de repente, no sé, tu condición de trabajo. Pueden afectar muchas cosas, ¿no? Pueden afectar muchas cosas, porque todas las personas, así como cuando comemos, hay cositas que nos hacen mal y otras cosas que no, ¿no? Igualito, cuando nos situamos geográficamente, hay personas que sí y hay personas que no. Una persona que vivió en Lima toda su vida, anda y llévalo a vivir a Ticlio. ¿Sí o no? Muere, dice. Entonces ahí eso es un aspecto que tienen que tener en cuenta, porque ¿sí o no? Estamos hablando de cuestiones geográficas, pues, ¿no? Ya, perfecto, ¿a dónde llegues a Ticlio? Ya hay mucho frío, ya llévala a la selva. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿No? Claro, o sea, ¿se dan cuenta? No ocurre. Dice acá el hombre se ha vuelto, dice, como yo me vuelvo, no importa, ¿no? Que se haya la chara pasada. Pero pasa, pues, ¿se dan cuenta? O sea, así como hay cosas, ¿no? Algunas personas que les cae mal la carne, otras personas que les cae mal el chancho, otras personas que les cae mal, ¿no? El gato, entonces, no todo es igual, ¿cierto? Algunos que sí estamos acostumbrados, pues, ¿no? A todo un proceso, ¿no? Y tú vas a Argentina y dices, ¿cómo puedes comer tanta carne ese, ¿no? En Brasil también come bastante carne, una cosa así. ¿Nosotros qué comemos bastante? Pollo. Bien, para ir cerrando, este es otro de los aspectos que ustedes, yo les dije que tengan mucho cuidado, que lo van a trabajar bastante en las pausas activas, es ver el problema, ¿no? Disergonómico. Y para ello hay un proceso que se llama ergonomía, donde ¿qué te hacen mover? La muñeca, ¿qué te hacen mover?
cuello, ¿cierto? Entonces, cierto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, todos esos procesos va a ayudar de una u otra forma. ¿A qué cosa? La ergonomía que ayuda al proceso músculo-esquelético, ¿ya? Y algunos pueden decir, no, pero ingeniero, si yo los hago, juego pelota, dice, pues no, y muevo todo, dice. Entonces, no necesariamente. Hay aspectos que a veces no lo hacemos y hay aspectos que tenemos que hacerlo diario. 5 minutos diario, entre mañana y tarde, tus pausas activas de los movimientos musculoesqueléticos, de todo. Piernas, pies, ¿no? Todo. Pero tranquilo, o sea, no digo que vayas a darte la vuelta a la cuadra, ¿no? Sal a correr de tu trabajo, todo, no, o sea, sí, en tu lugar de trabajo, ¿no? Estiramiento, ¿no? Fricciones, ¿sí o no? ¿Cierto? A ver, para ir cerrando, todos nos ponemos de pie, ya para que no se duerman ahí, ¿no? Para recordar, dice, ¿no? Saca la mochila, así libre, síguele. De hecho, para ir cerrando, no para que te vayas yendo. Ya está listando sus cosas, ¿sí o no? Y ahí está, mira. Ya, todos levantamos la mano y para arriba, de punta, así. Y ahí está, ¿ves? Ya, y mueve la mano ahí. Ah, bien, diferente, ¿cierto? Diferente, ¿no? Ya, bajamos. Ya, ahora movemos los días a los costados. 1, 2, 3. Ahí está, ¿te acuerdas cuando entrenaba fútbol, sí o no? 1, 2, 3, ¿cierto? Ya está. ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? A ver, movemos los hombros, ¿no? A ver, bueno, ya, está bien. Quien no hace, no hay almuerzo, dice el doctor Juan, ¿no? Ya, ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya, vamos haciendo, compañeros, vamos haciendo. Más o menos algunos ejemplos, ¿no? Que ustedes van a tener dentro de este proceso. Bien, ahí ustedes tienen que analizar, ¿no? Dentro del proceso, de todos los lugares, ¿no? Ya sea en las oficinas, instalaciones, lugares donde corresponda, ustedes tienen que analizar estos procesos, ¿no? Y acá les dejamos algunas posturas, ¿no? De pausas activas, ¿no? Mira, no se para, de 200, tranquilo, ¿no? Donde se encuentran, ¿no? O sea, siempre es bueno, ¿no? El orden, la limpieza, ver las condiciones, lo que les decía hace un momento, ventilación natural, iluminación, climatización, todos estos procesos, ¿no? Entonces, algunos ejercicios visuales de la muñeca, ¿no? Como uno cuando está permanente viendo una máquina, no, yo no necesito, pero ahora trabajamos con máquinas automatizadas, ¿no? Entonces necesitamos hacer pues ejercicios a la vista también, ¿no? Orden y limpieza, antes, durante y después, todo lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y finalmente, nos vamos con estas premisas, ¿no? Es necesario compartir con nuestros compañeros, mencionarles que deben mantener la zona de tránsito libre. La zona de tránsito, siempre tiene que haber una zona de tránsito, para cualquier situación, siempre, ¿no? No utilizar sillas o mesas, no, bueno, en este caso, cuando no estén a nuestra postura, ¿no? Se han dado cuenta que cuando te dan algún tipo de estas sillas o mesas, a veces no se adecua a nuestro cuerpo. Es importante también, esto tiene que ver bastante con la ergonomía. Y ustedes dentro de los comités de seguridad y salud en el trabajo tienen que plantearlo, ¿no? No todos los implementos van a servir para todo. Hay algunos que tienen que ser específicamente. Por ejemplo, trabajamos con una pala, un pico, y ¿qué necesitamos? Guantes, ¿cierto? Guantes. ¿Cualquier guante? Económico. Ya, ergonómico, sí, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, utilizo un rotomartillo, ¿qué hace el rotomartillo? La mayoría trabaja por altura, si no tiene movimiento. También necesitas guantes, ¿cierto? Pero, claro, guantes de rodilla ya, pero ¿y qué guante necesitas? Bueno, hasta carpines puedes utilizar ya, pero ¿qué tipo de guante necesitas? No, de goma, dice. Ah, mira. Guantes antivibratorios. Que eso existe. Claro que existe. Guantes antivibratorios. Justamente ¿por qué? Porque estás permanentemente, no todos los días, o sea, no en un día, sino todos los días, en un largo periodo de años, haciendo este tipo de procesos. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Vas a empezar a tener diferentes situaciones, ¿no? De nerviosismo, de control. El guante antivibratorio te permite. Bueno, y así como esas cosas. No adoptar posturas incorrectas es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos carguillo de algún material, ¿qué hacemos todos?
cuando cargamos algo? Utilizamos así, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la posición correcta? Flexionar la rodilla. Flexionar la rodilla, ¿cierto? Flexionar la rodilla. Entonces, eso es algo que no está dentro de nuestra cultura, no está. Yo me cargo 2 sacos de cemento, ¿cuál es el problema? Si yo soy el más fuerte, dice el profesor. Claro, ahorita, bueno, pero mañana te quiero ver, ¿no? Proporcionar, ¿no?, de forma equitativa el peso, ¿no?, siempre entre las cosas que tengan, lo que le decía, y siempre solicitar ayuda antes de mover algo cuando el tema de los pesos. ¿Hasta cuánto nosotros podemos cargar? Hombres, por ejemplo. 25 kilos. 25 kilos, ¿cierto? Pero ya saben, ya. Mujeres, 15. bien. La verdad, yo les agradezco, ¿no?, por la participación que han tenido en este día. Y espero más bien que lo que hemos desarrollado ustedes puedan transmitirlo y puedan también compartir con sus compañeros, ¿no?, en los distintos lugares, ¿no? Eso es lo que quería ver. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctor? Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el un destacado estudioso de la seguridad y salud en el trabajo. Él es experto en estos temas, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obviamente parte del equipo técnico del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido, ingeniero, y muchas gracias por su participación. Y